tienen el agrado de organizar la conferencia Aportes para el desarrollo del deporte en el Perú, el cual busca contribuir al desarrollo del deporte de alto rendimiento en el Perú. Invitamos al señor Andrés Velarde Talleri, decano de la Facultad de Negocios, a dar inicio a la presente conferencia. Es un agrado para mí estar hoy día con ustedes y con ilustrísimos invitados. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas se honra en tener en esta conferencia al señor Scott Blackmun, presidente ejecutivo y representante del país que en todos los aspectos de los deportes se encuentra más desarrollado a nivel mundial, de Estados Unidos. El deporte en el Perú presenta una serie de retos, presenta una serie de atrasos y presenta muchos de los estigmas que para nosotros no solo no son motivo de orgullo, sino que son motivos de vergüenza en muchos ambientes. Dentro de estos mares de caos siempre hay islas de esperanza e islas de fe. El Comité Olímpico Peruano es una de ellas, también aquí representado por José Quiñones, su presidente. Tenemos gente, líder y representantes que nos enorgullecen en todo el mundo de ser peruanos, como el Nene Cubillas, Edith Noedín, Choco, todos pequeños detalles, pequeños chispazos, islas de fe y esperanza en que podemos tener un país mucho mejor. Para elevar el nivel del deporte en el Perú, todos tenemos que contribuir en los espacios que nos tocan. Nuestro compromiso desde la UPC es formar profesionales íntegros que estén decididos a cambiar la realidad del deporte en el país. Un área en la cual requerimos profesionales no solo conocedores de deporte, sino conocedores de gestión. Una de las áreas débiles que tenemos es gestión. No sabemos gestionar el deporte y no sabemos gerenciar la administración del deporte. Como parte de nuestra actividad académica, generamos los espacios necesarios en los cuales se pueda reflexionar sobre la situación nacional del deporte y se identifiquen alternativas para llevarlo a estándares mundiales. En la UPC estamos convencidos que para cambiar el deporte peruano necesitamos tener una visión internacional, necesitamos vernos como los mejores del mundo, necesitamos Gastones, necesitamos gente que haga que empecemos a sentirnos capaces de estar en los podios mundiales, como en la gastronomía, que en los últimos años nos está dando tantas y tantas satisfacciones. Necesitamos conocer los modelos exitosos de los mejores del mundo, no solo de nuestros vecinos, sino de los mejores del mundo. Nosotros podemos hacerlo. Queremos adaptar y ajustar a nuestra realidad esos modelos exitosos. No podemos cambiar el país si es que no vemos lo que hacen los mejores, y no podemos cambiarlo si seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo en los últimos años y en las últimas décadas. Estoy seguro que la conferencia de Scott nos va a ayudar a tener grandes ideas de cómo podemos lograrlo. Bienvenido. Muchas gracias. A continuación, hará su presentación el señor José Quiñones, presidente del Comité Olímpico Peruano. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Un saludo en primer lugar a Andrés y a Scott, que nos acompañan el día de hoy, y por supuesto Iván, Carolina, Pancho y toda la buena gente
que están con nosotros el día de hoy. El Comité Olímpico Peruano está muy contento de su colaboración con la UPC. Siempre hemos pensado que parte del problema del deporte en el Perú es que no hay una cantidad de profesionales dedicados al deporte como el deporte amerita y representa a nivel del mundo. Que una universidad tan prestigiosa y haya comenzado con una carrera ligada al deporte es una señal de esperanza para todos los que en este momento nos dedicamos a esa actividad. Permítanme, sin más, comenzar una breve exposición que antecede a la magistral de Scott sobre lo que es el deporte de alto rendimiento y el desarrollo del mismo en el Perú. Hay algunos datos que son de conocimiento público y por tanto vamos a hacer el análisis muy rápidamente. La famosa pirámide del desarrollo. Aquí comienzan los problemas en el Perú. Ustedes saben perfectamente que la base de la pirámide es la masificación. Y la masificación se da principalmente en los colegios. Y en los colegios, dado una disposición de hace más de 20 años, no es obligatoria la enseñanza de la educación física en el nivel primario. Por lo tanto, el Perú ostenta un poco honroso título, como decía, vergonzoso en algunos casos Andrés. Somos el país en el mundo con menos actividad física. Eso es, ya no hablar de medallas, es hablar de calidad y supervivencia de vida. 28% de la población peruana tiene una actividad física, no deporte, actividad física mínima practicada diariamente. Significa que estamos condenando a toda nuestra sociedad a una vida cada vez peor. Es así de sencillo. Y por lo tanto, si es una realidad, la masificación por gravedad no se puede dar. Y es en la masificación, en los planes masivos, en los cuales van encadenándose los deportistas en el sistema federado, para pasar al siguiente, donde la construcción, donde los talentos que se identifican en la base, en la masificación, son reunidos y empezados a acompañar por el sistema federado desde sus niveles más bajos. Ese sistema en el Perú no existe. Tú tienes una región por un lado, un municipio por otro, el IPD por otro, el comité por el siguiente, las federaciones por otro lado, haciendo diferentes campeonatos, muchas veces en la misma edad, pero sin estar encadenados. El IPD, por ejemplo, realiza los amazónicos y los binacionales, y prácticamente las federaciones no tienen nada que ver ahí. Se hacen los juegos escolares y las federaciones nuevamente no participan del proceso y por lo tanto están ajenas a la posibilidad de captar talentos. Dicho de otra manera, muchas veces no es cuestión de dinero, sino es cuestión de trabajar juntos. Y en el Perú nadie trabaja juntos en el deporte. Ese es nuestro principal problema, así de sencillo. Entonces el siguiente paso se rompe. No hay una estructura entre la masificación que se da en diferentes instituciones y el sistema federado nacional. Por lo tanto, quienes llegan al tercer nivel, a la preparación para las preselecciones, son los chicos y chicas que acceden a una federación, a una liga, a un club y les interesa ese deporte. Entonces no ha habido una preparación, no ha habido una clasificación, no ha habido una identificación de talentos previa, sino que prácticamente las federaciones muchas veces de forma pasiva reciben al deportista que tiene interés en ese deporte, que por cierto puede ser que ese deportista no esté capacitado para esa disciplina y haya podido destacar mucho mejor en otras. Hay casos de deportistas que comenzaron en una actividad y terminaron en otra, en otras partes del mundo, y en la cual pudieron destacar. En nuestro país, vamos a ser claros, en la prácticamente mayoría absoluta de los colegios hay dos alternativas: una pelota de fútbol y una pelota de vóley, para los hombres del fútbol y para el vóley y para las mujeres. Entonces, cuando llegamos entonces al siguiente nivel, es muy poca gente la que realmente llega. Pasamos al tercero, el alto rendimiento, y aquí les doy un ejemplo gráfico. Nosotros llevamos a los Juegos Sudamericanos de Medellín más de 200 atletas, 240 y pico atletas. Récord. No se quedó un solo atleta sin ir. No hubo disciplina deportiva que no fuera, y no hubo disciplina deportiva que no fuera con toda la gente que pidió. Chile fue con 400, Colombia con 900, Venezuela con 700. Nosotros no teníamos un deportista más, no teníamos medallero,
un deportista más que se pudiera llamar del sistema federado de alto nivel. La base no existe y se ha roto la cadena. Y el resultado se empieza a dar. Más allá de, como decía Andrés, de esfuerzos esporádicos y del incremento del apoyo que ha dado el gobierno en estos últimos 5 años, todavía la situación es la que estamos presentando. ¿Qué falta entonces? La fuerza técnica no está capacitada. Evidentemente, si yo soy un padre de familia que he vivido que se despidan a 40.000 profesores de educación física, yo no voy a recomendarle a mi hijo que siga esta carrera. Y si no tenemos cantidad suficiente de profesores de educación física, tampoco vamos a tener cantidad suficiente de entrenadores. Por cierto, no existe la carrera de entrenadores en Perú. Fútbol tiene su academia, pero por favor, eso no es una carrera de entrenadores como se entiende en el resto del mundo. Por lo tanto, casi el 100% de los entrenadores llamados así, que tienen a su cargo el alto rendimiento en nuestro país, lo tienen por default. O son profesores de educación física ex deportistas o simplemente ex deportistas que quieren perpetuar. ¿Y qué hacen? Copian lo que ellos recibieron como enseñanza, que a su vez también era empírica. Y por lo tanto tenemos casos de deportistas de mucho nivel que terminan rindiendo menos cada día. O entrenadores que piensan que las cargas se manejan linealmente y por lo tanto terminan lesionando a los deportistas. No hay en la gran mayoría, salvo honrosas excepciones, una fuerza técnica capacitada. Y ese no es un problema de ellos, sino un problema del país, que no ha sabido crear las herramientas para capacitar a esta gente que tiene en sus manos el deporte nacional. Por un lado, el país invierte millones de dólares en viajes al extranjero, por ejemplo, pero ese deportista no puede asegurar una real regularidad de resultados porque adolece de una capacidad técnica que lo sepa conducir en el alto rendimiento. Los deportistas, y ya lo sabemos, comparten su tiempo entre la práctica deportiva y el trabajo y muchas veces el estudio. El IPD ha avanzado con el sistema de padrinazgo, con el sistema de becas, pero aún así estamos en cantidades pequeñas en cuanto a número de deportistas y en cuanto a apoyo mensual. Entonces, es una debilidad. No hay a veces la capacidad para entrenar. Hay deportistas que no van a entrenar porque no tienen que comer ahí o no tienen a veces ni los pasajes para ir. Nuevamente, el apoyo se centraliza a veces en el alto rendimiento, pero nadie entiende que para tener 300 o 400 deportistas de alto rendimiento requieres miles de deportistas en preselección. Y por tanto, si los que todavía no son famosos y tienen resultados no se les apoya, no vamos a tener alto rendimiento, ni en cantidad ni en calidad. La carencia de infraestructuras. Un estadio nacional nuevo es una bella obra, pero no soluciona el problema de infraestructura. Un coliseo de 12.000 personas es una bella obra, no soluciona. No confundamos el lugar donde se compite finalmente con el lugar y equipamiento que se requiere para entrenar. No es posible que, por ejemplo, cuando he ido a Colorado Springs, me encontré que la zona de lucha se limpia 3 veces al día y en el Perú se limpia 3 veces al año. Es así tan sencillo como cuando no teníamos hidratación en el estadio y no había dinero para el agua, no hablemos ni siquiera de hidratación con energizantes. Y entonces todo el mundo tomaba el agua del caño. Y era común que los parásitos que tenían los chicos de lucha, los tenían los de pesa, los tenían los de vóley, los tenían los de judo, los tenían los de karate, porque tomaban el mismo agua del estadio, cuyas cañerías estaban totalmente infectadas. Entonces, esos problemas comunes son una demostración de nuestra realidad. La incertidumbre de participación. Yo me acuerdo que una vez vino un campeón del mundo alemán de remo a entrenarnos 15 días, Franz Held, y nos decía: ¿por qué los peruanos siempre están conversando de viaje, preocupados y consiguen dinero? En Alemania es muy sencillo. Te seleccionan y te dicen: tal día compites acá, tal día... Y tú entrenas tranquilo. Decís que acá tú tienes que salir a buscar el recurso. Nos ha pasado, y tenemos amigos de lucha, que a veces el recurso no sale y llegan al Comité Olímpico faltando horas para el viaje para ver si podemos ya no conseguirle plata, porque tampoco lo tendríamos en ese momento, sino pedirle al Comité Olímpico de un tercer país que le preste el dinero a la preselección que sale.
Entonces, si eso viven los dirigentes, imagínense el deportista. Yo recuerdo siempre que la primera vez que fui a un Panamericano como deportista, pasé por el Comité Olímpico por primera vez en mi vida y me dijeron, no hay para uniformes, acá tienes 8 emblemas, váyanse a Venezuela, que son los Panamericanos, y allá se compran su ropa deportiva. Y llegamos y tuvimos que comprarnos 8 vividís blancos, lo cosimos, éramos hombres, no sabíamos coser muy bien, lamentablemente el machismo también te afecta en eso. Con 3 puntitos fuimos a competir, llovió y se encogieron los vividís. Y entonces competíamos, parecía así arriba del ombligo y con el globo colgando, porque como se había achicado, los 3 puntos colgaba el emblema. ¿Qué siente un deportista cuando compite así contra otro deportista que viene apoyado, uniformado, tranquilo, descansado, sabiendo cuándo contra quién compite? No hay equipos multidisciplinarios. ¿Qué es un equipo multidisciplinario? Yo siempre comparo el deporte de alto rendimiento con la Fórmula 1. Ustedes ven a Schumacher correr y parece que él lo hiciera todo solo. Descarten que antes de Schumacher estuvo toda la Ferrari atrás haciendo el carrito, pero cuando llega a pits hay 40 personas que salen de la nada y cambian aceite, llantas, agua, limpia, pero hay otros 40 en un contenedor monitoreando todos los sensores del vehículo. Eso es un equipo multidisciplinario. El deportista es una máquina sometida al máximo rendimiento posible. Cuando nosotros éramos chicos y nos hablaban del segundo aliento, el umbral de la muerte, parecían frases retóricas. Hoy en día el deportista se le exige todos los días al máximo posible, porque si tú no te exiges o no lo exiges, tus rivales lo van a hacer y te van a ganar. Y hablábamos con Carlos Segarra, un hombre de judo, de mucho peso, tanto como deportista como físicamente, que en su época parecía que el judo era sumo en las categorías altas. Usabas el peso para vencer al contrincante. Pero hoy en día, la formación atlética de deportistas de 140 o 130 kilos es tal que te exige otra frecuencia, otra intensidad del ejercicio y de la lucha. Así ha avanzado el deporte. Ya no se regala nada. En mi época, hablar de 13% de grasa estaba bien. Hoy en día el deportista en 8, 7. O sea, se exige al máximo. Está al punto de la lesión, al punto de la enfermedad, al punto de sucumbir. Para lo cual requiere gente capacitada que lleve a ese deportista a ese nivel y lo mantenga y lo haga ganar. No cuentan con seguros. Peter López tenía 2 hernias y tenía un seguro. Pero cuando fuimos a la clínica, nos dijeron los amigos del seguro, diles que ha sido una emergencia. ¿Pero cómo ha sido un seguro de 2 hernias? ¿Una emergencia de 2 hernias? No, es que el seguro es para solamente emergencias. Entonces tienes un deportista que quedó quinto en los Juegos Olímpicos, cuarto en el mundo, campeón panamericano, que tenía que mentirle al médico para que lo operen. Por cierto, el médico no se la creyó. El Comité Olímpico pagó esa operación. Pero un deportista de alto rendimiento no puede estar pensando, mejor no me lesiono, porque si me lesiono, me fregué. Eso es tranquilidad que uno le quita al deportista. Y por último, lo más importante, quien ha sido deportista o tiene hijos deportistas sabe perfectamente lo que significa la incertidumbre del futuro de un deportista. Ok, vesté al hijito ya hasta los 17 años en el colegio, practicaste tu deporte, ahora ponte serio y anda a estudiar a la universidad o busca tu trabajo. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? Porque la realidad, el deporte en el Perú no paga, salvo escasísimos ejemplos. Y el riesgo es tan alto de quedar lesionado aún en los que pagan, que a veces es mejor optar por otra carrera en su vida. Nosotros estamos viendo las alternativas de crear un fondo con las AFPs para los deportistas de élite, pero algo hay que hacer. O se les capacita para reinsertarlos, o se les abona con un fondo de retiro para que tengan un backup para cuando se retiren del deporte. Entonces, simplemente para darle más fuerza a estos argumentos, miren ustedes lo que ha sido los Juegos Deportivos Panamericanos.
La vez que más llevamos, y por favor, Scott, no creas que este es solamente un equipo, es toda la delegación peruana. ¿Ustedes cuántos llevan a Estados Unidos? ¿Cuántos va a llegar ahora a Guadalajara? 650 deportistas a los Juegos Panamericanos. Nosotros vamos a romper todos los récords históricos del Perú. Todos los récords. Y vamos a llegar a 135. Pero Chile lleva 320. Y Ecuador más de 200. La cantidad de medallas, mejor ni compararlas. Fíjense que nuestro récord es 14. 14 medallas en Juegos Panamericanos. Guatemala va a tener más medallas de oro en los Panamericanos que Perú, según nuestros pronósticos. Porque Guatemala hace años reformó la Constitución y creó una legislación por la cual un porcentaje fijo del presupuesto nacional va para el Comité Olímpico Guatemalteco para el deporte. Entonces hay un fondo estable en suficiente cantidad para llegar a una política de largo plazo en el desarrollo deportivo. Y por eso, por los otros que le pasamos por encima a Guatemala, hoy en día estamos empezando a perder en varios deportes de los que ellos han priorizado. Juegos Olímpicos. Fíjense las cifras, cómo hemos ido cayendo desde Beijing, que fue el récord histórico, y ya en la época en que se tenía que clasificar para los Juegos, nuestras delegaciones se han empequeñecido, coincidiendo que las medallas también han desaparecido por el momento del firmamento olímpico peruano. Y ahí hay algunas de las razones. Fíjense la relación de inversión de cada país y la cantidad de habitantes. Perú, y este es un récord de récords, 7 millones de dólares. Yo todavía recuerdo cuando hubo la Copa América en el Perú, teníamos 2 millones de dólares de presupuesto para las 50 federaciones y nos dijeron vamos a colaborar con el fútbol y le vamos a dar $1 millón de esos 2 millones al fútbol, y nos quedamos 50 federaciones con $1 millón para entrenadores, secretaria, teléfono, viajes, en todo lo que te puedas imaginar. 50 federaciones entre $1 millón. Hoy estamos en 7. Es un récord de récords. Pero Venezuela, con la misma cantidad de población, está 35 veces más de inversión por habitante. Esa es la realidad. Y vamos a ser claros. El deporte no es un gasto, el deporte es inversión. Esos 250 millones de dólares que invierte Venezuela, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, significan 1.800 millones de dólares de ahorro para el Estado venezolano. Porque produce con esa plata de dinero una sociedad más sana, más obediente, más trabajadora, que produce más y se retira menos, se enferma menos, le cuesta menos al Estado y aporta más. 8-1. Nosotros vamos a recibir nuestro 8-1 de 7 millones. Venezuela lo va a recibir de 250 millones y Alemania lo va a recibir de 1.100 millones de dólares. Fíjense ahora el nivel municipal. Y quiero llamar la atención de ustedes sobre eso. Fíjense, el aporte municipal a nivel del mundo para la base es mucho mayor que el aporte del Estado para el alto rendimiento, porque es la base de la pirámide. Acá estamos en 7 centavos versus $50 promedio de todos los municipios de más de 100.000 habitantes en España. 55 euros, por cierto, está Madrid. Esas diferencias se ven después en la cancha. Cuando pasan 5 años y ya formaste una nueva generación de deportistas, se ven en la cancha. No hay forma de pelear contra esos números. Cada medalla que tiene el Perú, dirían ustedes las 30 medallas que ganamos en los Juegos Sudamericanos, entre los 7 millones, y saben lo que le cuesta al Perú una medalla. Y dividan las 100 de Venezuela y sabrán lo que le cuesta a ellos. Aún así se dan cuenta. A nosotros nos cuesta casi la 10ª parte de cada medalla que lo que le cuesta a Venezuela. Señal de que nuestros deportes son realmente excepcionales. O sea, no es un problema del peruano o peruana.
Nuestros deportistas se sacrifican más que muchos de nuestros vecinos. Nuestros deportistas tienen las condiciones mejores que muchos de nuestros vecinos. Nos cuesta la 10ª parte que a la mayoría de nuestros vecinos cada medalla que ganamos. Aún así, es totalmente injusto que nuestros deportistas no tengan el apoyo. Y es, desde todo punto de vista, como país, una falta de respeto a nuestra población y totalmente ir en contra de las recomendaciones de Naciones Unidas, la OMS y cualquier institución exista, que dice que a igual nivel de importancia está la Declaración de Derechos Universales que la Carta Olímpica y por lo tanto un derecho inalienable de la población humana es la práctica del deporte. Eso en el Perú no existe. ¿Qué tenemos que armar? ¿Cuál es nuestro modelo para armar? Como Comité Olímpico estoy hablando en este momento. Primero, garantizar económica y técnicamente los procesos de preparación de los deportistas de alto rendimiento. ¿Para qué? Para obtener un mejor posicionamiento en los mega eventos y las competiciones del circuito federado y olímpico. Esto te va a permitir generar logros que se reflejan, por supuesto, como medallas de triunfos. De esa manera estamos logrando contribuir al desarrollo sostenido del deporte nacional. Una cosa te lleva a la otra. Finalmente, la suma de todos estos factores te produce un bienestar para nuestra sociedad. Eso es lo que tenemos que lograr. No como Comité Olímpico solamente, como todos los actores de la sociedad nacional, ustedes, la universidad, el Comité Olímpico, el IPD, toda la sociedad peruana, porque es para su beneficio. Nuevamente, lo que se invierte en deporte no beneficia solamente a los deportistas, beneficia a todo el país. En la medida que esto se entienda, nuestro país será cada día mejor. ¿Qué hacer entonces? Yo voy a dar algunas pautas de lo que hacemos en el Comité Olímpico porque evidentemente es lo que tenemos nosotros jurisdicción. Esta es una lámina que me copié de nuestros amigos de Estados Unidos. La dieron en Colorado Springs. Y me gustó mucho porque ellos hicieron un estudio sobre cómo ve en Estados Unidos la población a sus diferentes marcas, llámense así, sus deportes federativos. Y están el fútbol americano, el béisbol, el hockey, el básquet, comparados con el equipo Perú, con el Olympic Team. Y se dan cuenta que la percepción de la población, mayoritariamente y en casos algunos de 3-1, es positiva a la concepción del Olympic Team, el equipo Perú. Más allá de lo que puede ser el fútbol, el soccer o el béisbol o cualquier otro deporte. Hay una percepción, hay una ligación histórica social entre el deporte como participación olímpica y la población de Estados Unidos. Porque quizá Estados Unidos fue uno de los primeros países en participar en los Juegos Olímpicos del 96 y por supuesto el más exitoso durante muchas décadas. Entonces hay una ligación. La gente entiende el movimiento y el pensamiento olímpico, entiende los deportes olímpicos y entiende y siente el orgullo del equipo de Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que empezar a construir aquí, para que no digan, no, yo soy de fútbol, no, yo practico básquet, a mí no me interesa el atletismo. El deporte como concepto, Perú como marca, eso es lo que tenemos que empezar a construir. Nosotros hemos empezado a dar algunos pasos que no pretenden ser monopólicos, sino simplemente un aporte y una guía para similares o mejores esfuerzos. Uno de ellos es la creación de algo como Asociación de Deportistas Olímpicos. Choco, no me miren mal. Pero ¿qué concepto es? Es el concepto del Team USA. Es el concepto de crear la marca equipo olímpico peruano. Y eso ha permitido la unión en esta primera etapa de gobierno, medios y auspiciadores junto con el Comité Olímpico. Y empezar a crear por primera vez recursos frescos que ayuden en el esfuerzo que ya el gobierno establece a través del IPD y Ministerio de Educación para beneficiar a nuestros deportistas de élite. Y eso, con el esfuerzo de marcas privadas, de auspiciadores privados, está empezando a brindar sus primeros resultados.
ADO tiene alrededor de 57 de los 135 deportistas clasificados a Juegos Panamericanos. No quiere decir que se deba solamente a ADO que hayan clasificado esos 57, el IPD ha invertido bastante en ellos. Pero ha ayudado a que superemos la marca histórica. Yo me gustaría pensar que trabajando juntos, mejor aún, en el futuro cercano, el IPD, el Ministerio de Educación, el Comité Olímpico y todas las empresas y instituciones, este hito va a quedar en el olvido muy pronto. Entonces, ¿esto qué está permitiendo? Una estructura que aporta algunos conceptos nuevos en nuestro país, porque por un lado el equipo técnico puede proyectar por primera vez a largo plazo. No estamos dependiendo de presupuestos anualizados, sino compromisos que van al ciclo olímpico, o sea, cada 4 años. Y en el caso específico de este primer periodo que se dio a finales del presente ciclo olímpico hasta el 2016. Ya hoy tenemos 12 atletas en el exterior con todos los gastos pagados hasta el 2016. O sea, ya tenemos el equipo trabajando el núcleo para el 2016 para Río de Janeiro. Entonces, esto va a acrecentarse, va a aumentar y la idea es que mejore. Como toda invención humana es perfectible y en eso estamos abocados. Pero además, por primera vez tenemos una unidad médica volante, y lo sabe la gente aquí, por ejemplo, de lucha y de tiro, que caemos de sorpresa, hacemos controles médicos, por supuesto, coordinados, pero también caemos de sorpresa, analizamos al deportista en su entrenamiento. Hay que entender que en el Perú no hay un centro de alto rendimiento y por lo tanto cada federación entrena en diferentes lugares. Y por lo tanto el control médico, actualmente que se practica en un consultorio, no brinda servicio realmente al deportista. Muchas veces el consultorio atiende los horarios que entrena el deportista o trabaja el deportista. Por lo tanto, tiene que faltar al trabajo o al entrenamiento para ir al médico. Esto se puede aplicar para controles programados, pero para una enfermedad eventual se complica más, o para una lesión. Por lo tanto, ahora tenemos un equipo médico, es médicos especialistas en deporte, fisioterapeutas, nutricionistas, metodólogos, que van y atienden o visitan y ven los problemas que puede tener el deportista en la cancha. Como comentario, ya ustedes han visto las cifras que invierte Ecuador. El otro día vino el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Daniel Carrero, hombre de mucho dinero, y que tiene médicos y de un centro de alto rendimiento, y me dice, me estoy sintiendo mal, la asiática me tiene loco. Yo le dije nada, llamé al médico que tenemos, a uno de los fisioterapeutas que tenemos volante, trae tu equipo. Lo fue a ver al hotel, lo chequeó en 15 minutos, me dijo, nunca me he sentido mejor en los últimos 10 años. Dicho que esto no era la asiática, una contractura, trajo todo el equipo portátil. Por favor, tráelo mañana antes que me vaya a Ecuador para tener un día más de beneficio. Por supuesto es un motivo de orgullo, lo cual significa que tenemos buena gente aquí, tenemos buenos profesionales, cuestión de ubicarlos e integrarlos en el equipo multidisciplinario. Tenemos un equipo de sistemas que ha desarrollado un software que no tienen nuestros países vecinos, en el cual toda la base de datos del deportista está, pero aparte de esto, tiene un software que permite linkear con los software de las federaciones y resultados a nivel mundial y constantemente se analizan las curvas de rendimiento y proyección y comparación en los ámbitos bolivarianos, sudamericanos, panamericanos y mundiales. Eso nos está empezando a permitir ver los rendimientos y proyectar las condiciones del deportista. ¿Qué entonces quiere hacer algo? Subvencionar económicamente al deportista, contratar entrenadores de élite. A partir de septiembre comenzamos la contratación de entrenadores de élite en muchos deportes. Concentración en entrenamiento, lucha, acá dice Nueva Cuba, creo que la segunda este año, karate estuvo en Europa, judo tenemos en Estados Unidos. Estamos empezando a enviar en bases. En Fort Benning estuvo, no, Fort Benning no, en Coral Prince estuvo tiro, la base corta a principios de año, gracias a Carolina que me coordinó, y así estamos tratando de avanzar. Cuando no hay las condiciones de entrenamiento ideales o para ciertos deportes de combate
donde no se puede contar con la gente suficiente en categorías como para que puedan combatir al mismo nivel, los sacamos constantemente a bases cortas o prolongadas. Participación en competencias internacionales, estamos invirtiendo alrededor de 2 millones al año en este momento y va a crecer en competencias internacionales. Apoyo a las ciencias del deporte, medicina y salud. Aparte, estamos persiguiendo un convenio, no sé si será con la San Martín o la UPC o alguna otra universidad, para crear la Facultad de Medicina Deportiva, una especialización en medicina deportiva, y la de entrenadores, ya la tenemos firmada. La infraestructura e implementación, no vamos a construir edificios, pero por ejemplo, ustedes pueden creer que Tiro, que fue el que nos dio la primera medalla de oro al Perú con el Basket Camp en pistola, no tenía una cancha, un polígono con blancos electrónicos, y se los hemos comprado a Tiro. Todavía está en el garaje de Coborno, creo, pero no, ya lo están instalando. Entonces, hemos comprado embarcaciones para velas que no se tenían en el Perú. Estamos comprando constantemente equipamiento ligero para federaciones que nos lo piden. Estamos empezando a dotar lo que requieren. Y la difusión. Las campañas que se están empezando a dar en Canal 9, RPP y todos los radios asociados, poco a poco están empezando a crear una costumbre de ver los logros deportivos. Otras acciones, rápidamente. Solidaridad Olímpica. Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional es una comisión creada por el COI que usa recursos provenientes del programa de auspiciadores y realización de los Juegos Olímpicos y medios que se les cobra para esas transmisiones, para un fondo de apoyo a los comités olímpicos. Hay 19 programas que cada 4 años se retroalimentan de ese recurso y al siguiente ciclo olímpico se vuelven a plantear. El Perú normalmente participaba en 3. Hoy en día estamos en los 19 programas y somos el segundo país en el mundo con mayor cantidad de aplicaciones y fondos recibidos de Solidaridad Olímpica desde los últimos 2 años. O sea, estamos dando el máximo posible del recurso tomado de Solidaridad Olímpica y va a proyectos, por ejemplo, de anti-bullying en los colegios, en mujer y deporte. Deporte para todos. Estamos yendo a la selva, hemos estado en Puerto Maldonado, estamos creando proyectos para combatir la prostitución infantil a través de los valores del deporte en las comunidades indígenas nativas en la zona de selva. Ese tipo de cosas se pueden hacer con estos fondos. Eventos deportivos internacionales. Nosotros hemos logrado 3 sedes de eventos multinacionales, multideportivos para el país. Aparte de los mundiales que pueden ser el sistema federado, ciclo olímpico, los Juegos de Playa en noviembre de 2012, los Juegos que son 13 deportes en Lima, los Juegos Deportivos Bolivarianos, 42 deportes, 53 disciplinas deportivas, Trujillo como sede principal, Lima, Callao y Chiclayo como sus sedes. 8.000 deportistas, 14 países viniendo. Y los Juegos Deportivos de la Juventud, los Juegos Bolivarianos de la Juventud del 2015, para que la gente que hoy empezamos a preparar, el 2015, con 16 a 18 años en edad de competencia, participen en 28 deportes, 32 disciplinas deportivas, 7.000 deportistas. En alimentación, con la nutricionista y con un convenio con la Sociedad Nacional de Pesquería, que está dando raciones de pescado, choveta, para 400 deportistas al día. Hemos comenzado con los desayunos, esta semana comenzamos con las cenas también, y repartimos el 50% de la dotación para que se distribuya en los centros de entrenamiento que tiene el IPD a nivel nacional. De los 144 deportistas que tiene el IPD concentrados a nivel nacional, la totalidad también acude a esta donación y el saldo lo está llevando el vóley para su concentración en la pradera. De esa manera le damos desayuno y próximamente cena a 400 deportistas de nivel diariamente. Y por último, como eventos deportivos locales, por segundo año estamos comenzando los torneos de vóley escolar. Hemos incrementado la maratón, la llevamos de 900 personas hace 4 años a 5.000, ahora la del Día Olímpico, pero además
estamos en las 25 capitales de regiones del país haciendo la maratón del Día Olímpico, con poca gente por ahora, pero ya comenzamos a incentivar. Por ejemplo, en Trujillo ya también empezamos a darle nivel igual que en Lima. El próximo nos toca también Arequipa y Chiclayo. La idea es que en los próximos 5 años tengamos un evento que motive la actividad física a nivel de 25 ciudades en el país el mismo día y reuniendo un promedio de 5.000 personas por ciudad. Esa es nuestra aspiración como motivación. Y estamos por tercer año, el próximo, invitando al torneo olímpico de verano. 10 disciplinas deportivas, 4 países, todos los primeros y segundos fines de semana de febrero. Y eso es un poco lo que hacemos, además de las colaboraciones con las universidades, lo cual nos complace porque nos permite llenar esos vacíos que el deporte peruano, como les mencionaba en su momento, tenía. Ahora permítanme solamente despedirme y dejarlos con un pequeño video de lo que estamos haciendo, y desde ya les agradezco por su paciencia y por estar el día de hoy. Gracias. El deporte nos mueve. En los momentos de triunfo, el país entero vibra con los logros de sus mejores deportistas. Dicen los expertos que reconocer los méritos de las personas enaltece el espíritu de una nación y configura modelos positivos que orientan a las futuras generaciones. Cada día, miles de peruanos se benefician anónimamente de las ventajas de una buena práctica deportiva. El deporte nos aleja del sedentarismo, del ocio improductivo, de la delincuencia y de las drogas, y ayuda a mejorar nuestra salud. Para algunos esforzados jóvenes es el inicio de una carrera profesional. Estar entre los mejores del mundo nunca ha sido una tarea fácil, pero se puede. El proyecto que se inicia busca complementar la constancia, el esfuerzo y el sacrificio que exige el entrenamiento de un deportista olímpico, entregándole un apoyo económico y técnico que permita a nuestros deportistas obtener los máximos resultados y llegar así al tope de sus carreras deportivas. Porque al practicar deportes todos ganamos algo, y porque sabemos que Perú puede lograr nuevos triunfos, ha nacido ADO Perú. ADO Perú es una corporación de alto rendimiento creado para entregar a los deportistas olímpicos de Perú todo lo que necesitan para competir a nivel mundial. Con esta iniciativa, el Estado peruano, el Comité Olímpico y Andina de Radiodifusión ATV han formalizado un modelo de financiamiento, de desarrollo y de preparación de nuestros deportistas olímpicos. ADO Perú es la estructura que el Comité Olímpico de Perú tendrá para ejecutar su programa 2010-2020, que incluye 2 ciclos olímpicos, Londres 2012, Río 2016 y los Juegos Olímpicos del 2020. Una estructura similar condujo a países como España al despegue de sus deportistas olímpicos. Entre los Juegos de París en 1900 y Seúl en 1988, España sumaba apenas 27 medallas. Tras la puesta en marcha del programa ADO, en 1989, España ha cosechado hasta la fecha 87 medallas en los Juegos de Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas y Beijing. ADO Perú es un programa de largo plazo que busca apoyar a nuestros deportistas y fortalecer el deporte olímpico en Perú, financiar los programas de competencias internacionales de los deportistas por ejecutar el plan como primer objetivo y luego, como meta principal, el de Río 2016. ADO Perú distribuye directamente a los deportistas los aportes económicos que provienen de los auspiciadores. Estos son los beneficios para los deportistas. Una subvención para cada uno de los seleccionados que se traduce en una ayuda económica mensual de diferente cuantía. El monto se basará en los resultados obtenidos. Apoyo técnico de nivel mundial. Contratación de entrenadores. Ciclos de entrenamiento profesional. Apoyo médico y psicológico.
material deportivo, plan de reinserción laboral al momento del retiro. Porque Perú tiene una tradición de esforzados y tenaces deportistas. Y porque estamos seguros que existen jóvenes capaces de escribir nuevas páginas de triunfos, ha surgido esta corporación de alto rendimiento. AGO Perú. Una inversión en la que todos ganan y que captura lo mejor del universal y eterno espíritu olímpico. AGO Perú. Con el respaldo de Claro, Samsung, Procter & Gamble, Universidad de San Martín de Porres, Comité Olímpico Peruano y los medios oficiales RTP y ATV. A continuación, hará su presentación el señor Scott Blackman, Chief Executive Officer del Comité Olímpico de Estados Unidos. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí hoy. Y ahora voy a hablar en inglés. Lo siento. Viví en España por 6 meses, pero en 1977 y mi español no es muy bueno. So I will go to English and apologies. One thing is clear to me from listening to Jose, and that is that he has both the passion and the experience and the knowledge to really help take sport in Peru to a higher level. And interestingly to me, the word shame was used twice this morning. And I look at what Peru is doing and I see no reason for shame. I see a lot of reason for hope. I see a lot of reason for believing that the sport program in Peru is going to become excellent because you have excellent leaders. One of the things that we have in common with Peru right now is that as a country, we are not investing in sport. The United States Olympic Committee is one of only a handful of Olympic committees that does not get any federal government funding. And importantly, our federal government also does not invest in sport at the grassroots level. I'm not going to repeat all of these statistics that you see here on the screen, but we have a very, very significant problem in the United States in terms of the level of activity that our youth are engaged in, and it's one of my greatest concerns. We are fortunate in that we can take good care of our elite athletes. You know, our athletes did not have to sew the emblem on their jerseys. Our athletes have been taken very, very good care of. But as I look ahead 5 years and 10 years and 20 years, the statistics on this screen are a great cause for concern. And if you look at countries like China and Russia and Australia, that as countries are investing in sport, I think you're going to see that pay very, very significant returns. And they're not expenditures in sport, they are investments in sport. And one of the most amazing things to me is that the current generation of children being born in the United States will likely be the first generation of children that does not outlive their parents. And that's because of our activity levels and because of our diet. So while there are many things different between the United States and Peru in terms of the sport program, I think we share your concern for the level of investment that our country is making in sport generally. We have a structure in the United States that's based on an act of Congress, which is federal legislation. The U.S. Olympic Committee was created to be the United States representative to the U.S. Olympic movement. Our job is basically to oversee the development of sport in the United States. We
have one asset with which to do that, and that is the Olympic marks, images, and terminology. So all of our revenue is derived from our sponsorship relationships, and in the United States we have the right to grant those marks, images, and terminology because of the Amateur Sports Act. So we are the coordinating body for Olympic sport in the United States, but we're also part of a much bigger worldwide Olympic movement that's governed by the International Olympic Committee. And the things that we do in the United States, we do in concert with the International Olympic Committee to try to build the worldwide Olympic brand and represent the great things that the Olympic movement represents. And Jose showed the slide that talked about how American athletes are viewed by Americans, and importantly, the International Olympic Committee has said that the values of friendship, excellence, and respect are what make Olympic sport different than other sport, and making the world a better place through sport. Those are values that are inherent in the Olympic movement, but are not inherent in the professional sports leagues in the United States or elsewhere, and that's where our value gets created. Our mission is to help our athletes achieve sustained competitive excellence, number one, and number two, it's to inspire Americans to be the best that they can be. So whether you're an elite athlete competing at this level or a non-elite athlete, the important thing about sport and what we as the U.S. Olympic Committee strive to do is inspire people to just be the best that they can be. And many times it's been said that nations really don't compete against each other at the Olympic Games. It's athletes that compete against each other at the Olympic Games. And we believe that, and our job is to try to give our athletes the greatest possible resources so that they can achieve excellence at the highest possible level. Our pyramids are very similar. As I said, I'm very concerned about the green level below. When I was a child growing up, I would leave the house early in the morning and come home when it was dark, and I would be playing sports informally all day long. Now, with my children, I have to sign them up for soccer, sign them up for baseball. We have to drive them. We have to sign all kinds of forms, and it's much more organized, which at the end of the day means that kids are less involved in sport, not more involved in sport than they used to be. Interestingly, the United States is one of, I think, very few countries that does not have a ministry of sport. So by default, the U.S. Olympic Committee ends up performing a lot of those functions, but it's what we call an unfunded mandate, so we have to balance between how much do we spend on elite level sport, Olympic sport, Pan-American sport, and how much do we spend on grassroots sport. Our budget, if you look at our revenues, and again, I think the important thing to remember here is that we are funded by Americans who support the commercial activities of our sponsors and our broadcasters. So as you can see, the largest percentage of our revenue is the amount that our broadcast network, NBC, pays for the rights to broadcast the games. NBC pays to the IOC $2 billion for the right to broadcast 2 games, one winter, one summer. The USOC receives about 12 or 13% of that amount, and it's our largest source of revenue. The other 2 large sources are sponsorships. So when Coca-Cola or McDonald's or GE becomes a sponsor of the United States Olympic Committee, that drives a lot of our revenue. And if you add up all of these sources, our total budget is about $165 million a year for the United States for sport. Jose talked about how other countries outspend Peru. On a per capita basis, Australia, China, and Russia outspend the United States by more than 10 to 1. So we feel your pain. We feel your pain. It's an issue for us. It's harder for us to talk about it publicly, though, because we've been very fortunate in that our athletes have excelled at the Olympic Games. We did very well in Beijing. We did very well in Athens and Sydney.
That's because of the greatness of our athletes. It's not because of the administrators at the U.S. Olympic Committee. In terms of how we spend our money and allocate our resources, by far the biggest portion goes to what we call programs. So that's our training centers and medical clinics. It's our Paralympic program. We are one of only 4 Olympic committees in the world that is also responsible for Paralympic sport. And that creates some challenges for us as we think about branding. We want to be the National Olympic Committee, but we also need to be the National Paralympic Committee, and we have to be mindful of the needs of those athletes to excel as well. International Games obviously is a big part of where we spend our money, and importantly, 33% or 1/3 of all of the money that we generate, we turn around and give to athletes and to national federations to support them and their training. About 18% of what we do goes to administration, and then it costs us about 6% of our revenue to generate that revenue through our marketing department. As I said, our budget, it depends on the year. In years of the games, it can go up to 175 or 180 million. In years where there are no games, it's much less than that. We have, in the United States, 47 national federations that are members of the USOC. I don't believe there are any other countries that have active federations for every single program on the Olympic Games, and that creates issues for us, in part because of the Amateur Sports Act, where we have an obligation to give every athlete who wants to compete at the Olympic Games, we have an obligation to create an opportunity for those athletes to compete. So we have, believe it or not, 47 federations. Their total budget is about $600 million, but if you take away 2 of those federations, tennis and football, the total budget for 45 of them is about $300 million. So if you divide 300 million by 45, you can see there's not a lot of dollars that are going to amateur sport if you look at it on a per capita basis. Remember, the United States has 300 million people. So again, no funding from the U.S. government. Our training centers and our training sites are a key part of our focus. We want to make sure that we have world-class training facilities for our athletes. We want to have sports science and technology, sports medicine, sports psychologists, nutritionists, video analysis. These are these multidisciplinary teams that Jose talked about, and we're very fortunate to have those. 3 of the training centers are operated by the USOC itself. So we have training centers in Colorado Springs, Lake Placid, and in San Diego or Chula Vista. But importantly, we also have training sites, as opposed to training centers, that are operated by private third parties. And we enter into arrangements with them where they get to use the right to call themselves Olympic. That helps them to generate revenue. And I think the very best example that I can think of is there's a training site in Oklahoma City. Oklahoma City is in the middle of the country. It's very hot, it's very dry. And about 10 years ago, they had a visionary group of businessmen who decided they wanted to create a river through downtown. So they spent their tax dollars to dredge a river through the middle of downtown Oklahoma City. And now it's one of the most significant training sites for rowing and for kayak in the United States. It's an amazing, amazing training center, and it's single sport specific. So strategically, as the U.S. Olympic Committee looks forward, I think what you will see is more investment in these single sport training sites, because getting all of the athletes from one sport together and creating a mecca of sport, if you will, for that sport has proven to be very, very effective. It's more difficult to have these multi-sport training centers because what we find is we have a swimming pool in Colorado Springs, and Michael Phelps comes to train there maybe once, maybe twice a year, but it's not the mecca, and it doesn't have that
It doesn't create that feeling that we want to create, which is that this is the place you have to be. I get very moved whenever I go there, but the athletes in individual sports, because there's so many programs that we have operating there, it doesn't have the intensity that we would always like it. So as we look ahead strategically, we're looking more and more at the individual sport models, trying to get individual communities to invest in individual sport. And Jose, as I look forward, and I look at the challenges that you're facing, which are the same ones that we face, finding communities that are willing to adopt sports and say, we are going to become the wrestling home for sport, for wrestling in Peru, or we're going to become the home for swimming in Peru, I think is a model that we're looking at and might help you to look at as well. Our biggest training center is in Colorado Springs. One of the things that is important to us to do is to tell the stories of our athletes. That's getting easier to do because of digital technology, but we also have this one place where we want people to come and see the great, great stories of our athletes, and not just their victories. One of my favorite stories about an athlete is an athlete whose name is Lolo Jones, and she competed in the hurdles in Beijing. And in the final race, she had a lead. She wanted to set a world record. She hit the hurdle. She was tripped, and she didn't win any medals at all. But her story of what she overcome when she was growing up, Henry Cejudo, a wrestler who did win gold in Beijing, his story about how he overcame extreme poverty in both Mexico and Los Angeles, those are the stories that cause Americans to believe in the U.S. Olympic team. And it's those Americans who are buying those products of the sponsors and watching the broadcast. So we believe it's very important to create this venue, this physical location where people can come and celebrate the lives of not only U.S. Olympians, but all Olympians. And it goes back to that values of friendship, excellence, and respect that separate the Olympic movement from the rest of the sports world. We also have a training center in Chula Vista, California. Chula Vista is San Diego, mostly track and field athletes, rowing athletes, and archery athletes there. And we have a training center in Lake Placid. And one of the really important things about hosting the Olympic Games is the venues that are left behind. And the Olympic Games have become more and more expensive, but we look at Lake Placid, which hosted the games in 1932 and 1980, and we look at the fact that we have a bobsled track and a luge track there. That's still one of the premier places where our winter athletes can train, and we wouldn't have those facilities if it were not for the Olympic Games. So as I look at the whole Olympic bidding process, and in 2016 we were bidding from Chicago, and we believe we had a very, very good bid. But if you look at the importance of growing sport on a worldwide basis, in my heart, and this was before I joined the U.S. Olympic Committee, so they can't accuse me of not being loyal, but in my heart, I knew that the Games should be in South America because the power of the Olympic Games to help transform countries and regions is immense. And so I look at Lake Placid and say, that was great for our bobsled athletes and our luge athletes and our skeleton athletes, not only in 1980, but to this day, because it's a significant training center for us. I mentioned that we have 47 national federations. It's impossible to manage, and many times we feel like we're the mother bird in a nest where all the little birdies are going, like this. They want to eat. Because in many cases, we provide 60 or 70 or 80% of their total income comes from the funds that we provide them. So it's very important to us that we spend our money in a way that maximizes our investment in sport. So again, 31 summer federations, 8 winter federations, and 8 federations of Pan-American sport only. One of the really important things that we're trying to look at is how do we leverage the fact that those 47 federations have
over 10 million members, meaning more than 10 million people in the United States are paying dues to one of those federations now. And as we look at creating value for our sponsors and our broadcast partner, connecting Americans with those 10 million sport federation members is a fantastic opportunity for us. In terms of how we're structured, we take those 47 sports and allocate them across 6 different teams. So within the U.S. Olympic Committee, we have 6 teams. Each team has a leader, a high performance director, a manager, and a secretary, sports science and sports medicine providers. So each team has anywhere between, I think, 6 on the low side and 10 on the high side of sports that they oversee, and their job is to make sure that those sports are getting the maximum possible resources that they can. In terms of the principles, it used to be that we allocated our funds based on a political process. So people would come in a big room, there'd be arm wrestling every year, people would walk out of the room, and there'd be winners and there'd be losers, and the result often depended upon politics rather than where can our money have the greatest impact. And we've changed that, and it's a painful change in many cases for our sports because the sports where we cannot compete well, where we don't have any reasonable chance of winning a medal, not only in the short term, but in the long term, we are funding less, and we're funding more in the sports where our athletes do have a chance to achieve sustained competitive excellence. So, just by way of example, in the United States, no matter how hard we try, we're not very good at team handball, and we're not very good at badminton. And so we want to invest funds where it can make a difference and where our athletes can achieve success. Now, those sports where we're not performing well, we believe it's really important to try to create organizational capabilities within those federations. So if we decide not to fund high performance funding for team handball or badminton, at the same time that we're doing that, what we're trying to do is help them create a strong board of directors with business people and sports people and people of means on those boards to try to help bring the level of functionality of those federations up to a point where they can put together, whether it's an 8-year plan or a 12-year plan or even a 16-year plan for competitive excellence down the road. So we don't want to abandon sports just because they can't win medals. What we do want to do, though, is instead of investing in high performance in those sports, we want to help build their capabilities so that they can develop plans that make sense for them. When we look at allocations of our dollars, these are all the things that we look for. Obviously, international results and achievement are very, very important, but we want to understand what their pipeline looks like. What kind of athletes do they have who will be at the elite level in 5 years and 10 years? Is the coaching program good? If not, we'll work with them to try to develop coaching programs. Governance is very, very important. In sports that don't have independent directors, we often find that decisions get made based on that old political system that I talked about, as opposed to based on merit and where do we have the greatest return on our investment. So we actually look at how each sport is governed to determine, are they organized for success? I think that if you look at some of the performance services that we directly provide to the national federations, we spend a lot of money on coaching education, nutrition, sports medicine, psychology, physiology, strength and conditioning. These are all part of these interdisciplinary teams that we have. Technology, and we also, within the last 5 years, have formed what we call a team selection working group. And what that means is that because of those political issues that we talked about, many times athletes were selected for the Olympic team based on historical accident as opposed to who was really in the best position to help us win medals. So we also have an interdisciplinary team that approves all of the rules for how our athletes make the Olympic teams. And
unfortunately, many of these cases have actually gone to court because athletes want to make the team, they want the process to be fair, and one of the things we're trying to do is make sure that that process is as transparent as possible and that we communicate it well. In addition to providing support to the NGBs, we will provide support to the athletes directly. First of all, we provide them with access to our training centers. One change that we're seeing strategically is that it used to be that if an athlete got access to the training center, it would be subsidized in whole or in part by the USOC. We found, however, that only 13% of our Olympic athletes who won medals ever went through our 3 primary training centers. So what we learned is that we were having athletes spend a lot of time at our training centers who weren't really our elite level athletes. And so we're in the midst of changing our philosophy about training center access, and we will still subsidize in whole athletes who are in that elite pipeline. But what we're going to stop doing is providing that same level of funding to athletes who are never going to be elite athletes. It's important for those athletes to be at the training center because it allows them to touch Olympism and see our programs. So again, we're not abandoning them, but those programs are going to need to be funded, by the clubs and communities that sent them. One of the most difficult things about being an athlete is that it's so time-consuming that oftentimes you have to give up on your education and on your career in order to compete. We saw that in Vancouver. We had an athlete named Billy DeMong who started training with the Ski Federation when he was 15 years old. He just turned 30. He never went to college, and realistically, his only job opportunity is to coach. And that's not right. We have to find a way for our athletes to get an education and to get the training so that when they step out of the system, they're able to find jobs and to build careers. And this is a significant issue for us because I think more than any other country, we rely on our university system for so many of our sports. And if our young athletes have to begin making decisions between college and sport or career and sport, more and more of them are going to choose college or career and not sport, and that's going to hurt us. So we're investing a lot of time thinking about how do we help these athletes come out of competition with a career in mind. We provide a lot of media training. We've had some incidents with our athletes. We had a number of incidents in Torino where our athletes behaved badly. So we actually get all of our athletes together and have other athletes talk to them before they go to the Olympic Games. That helps them to become ambassadors not only for sport, but for the United States and for the federation that sent them. We have a speakers bureau. Again, the best asset that we have is the stories of our athletes. So to the extent that we can train them to be out there speaking, that only helps us. We've talked about the performance services that we provide at our training centers, but as you can see, there are a lot of things that we can provide on a centralized basis. Many of these things couldn't be provided if each federation had to pay for it. But if we've got somebody like our shooting federation that has an injured athlete, they can't afford a full-time physical therapist. But if we have a physical therapist that we can spread around 47 sports, that all of a sudden becomes an opportunity for our athletes that they wouldn't otherwise have had. And that's, I think, one of the prime benefits. I talked about one of the reasons we're moving away from centralized training centers. This is one of the reasons that I think we will always have centralized training centers, because these are services, whether it's sports science or technology or sports medicine, that these athletes just wouldn't have unless we could provide them in some kind of aggregated fashion. I said earlier that we're part of the worldwide Olympic movement that's led by the International Olympic Committee, and part of that movement is us sharing where we have opportunities to share. And there are so many sports where the sharing needs to come to us because we're not very good in those sports. I don't want to name any because I probably get in trouble if my remarks ever got published in the United States, but I think that there are a lot of sports where we need help, but we also understand that there are sports and practices and procedures where we have an advantage and we want to share those. So
Under Carolina's leadership, we have some great coaching exchanges. We have NOC exchanges. We have international coaching enrichment programs. We actually make grants to some sports federations for specific programs. So we, I think, take very seriously our role as, you know, one piece of a puzzle with 205 pieces in it, and we believe in the Olympic movement, and we understand that the IOC leads that movement, and we feel very fortunate that we're in the position that we are to provide help. I mentioned the Paralympics. We're one of only 4 countries that is responsible for the Paralympic movement in addition to the Olympic movement, and this creates some important challenges for us from a resource allocation standpoint, because there's no formula that says you should provide 50% to Olympic and 50% to Paralympic, or 80-20 or 70-30 or anything else. And so we are struggling with what is the best way for us to structure our obligations as a National Paralympic Committee in addition to a National Olympic Committee. Our mission there is a little bit different historically, and that needs to change. We have been fortunate to win the medal count in recent Olympic Games, but we finished 5th or 6th in the Paralympic Games. And so we are in the middle of kind of changing our approach to Paralympics so that it more closely models the Olympic Games, where we're after sustained competitive excellence. I have really enjoyed being with you here today. Next time I come, I promise that I will prepare my remarks in Spanish. I'll probably have to read them, which will mean lots of work for Carolina, having to translate. But thank you very, very much for having me today. If there are any questions, either for Jose or for me, I think we have time to answer a few questions. Anybody? Muchas gracias, señor Blackmun, por su exposición. Y además, a nombre del Comité Olímpico Peruano, desea hacer entrega de una placa por autor del señor Scott. Spanish, so you can practice it. Okay. A Scott, en reconocimiento a todo el apoyo que ha prestado a nuestra institución y de todo corazón de parte del Comité Olímpico Peruano. Thank you very much. Bueno, retomando el programa de la conferencia, procedemos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. A ver, acá no tengo una persona designada, pero la pueden contestar los dos. ¿Qué papel juegan las federaciones deportivas? ¿Qué papel juegan las federaciones de deportes no olímpicos? ¿Se le da la misma importancia que a los deportes olímpicos? In the U.S., that's a subject of much discussion right now, because we have our mission, which requires us to focus on sustained competitive excellence at the Olympic Games. So, sustained competitive excellence at the Olympic Games is in our mission. Competitive excellence at the Pan American Games is not part of our mission. And so we don't provide high performance funding to the Pan American sports, but we do provide some funding in the form of amounts that we pay for broadcast rights or commercial rights. Many of those federations have significant value. For instance, the largest federation in the United States is the Bowling Federation. Obviously not an Olympic sport, but has so many members that has great value for their sponsors. So, bottom line is that Pan American sports, which are not Olympic sports, do not get the same level of funding in the United States as Olympic sports. En el caso de Perú, nosotros recibimos principalmente fondos de solidaridad olímpica, los cuales tienen que ser para deportes de programa olímpico.
Pero además, a través de la Fundación ADO, sí estamos prestando ayuda a deportes no olímpicos, como el ejemplo de karate, squash y tabla, como 3 deportes no olímpicos que hemos brindado apoyo. Además, a través del convenio que tenemos con el sector del deporte, ayudamos fondos del Estado a federaciones no olímpicas, caso del tema de, por ejemplo, béisbol. Entonces sí, nuestra prioridad es las federaciones olímpicas, porque el recurso que nosotros recibimos del Consejo Olímpico Internacional proviene de los programas de mercadeo y transmisión de televisión y radio de los Juegos Olímpicos. Por ende, es destinado a las federaciones olímpicas. Pero tenemos alternativas creadas en el Perú, como la Fundación ADO y el convenio con el IPD, para poder puntualmente ayudar a las federaciones no olímpicas, más que a las federaciones, a los deportistas de federaciones no olímpicas que destacan y por lo tanto merecen un apoyo. Por ejemplo, en el Campeonato Mundial reciente de tabla, dimos un apoyo de $40.000 a la Federación de Tabla y después hemos brindado un apoyo de unos $3.500 para las pruebas antidoping. Por poner un ejemplo, para la Federación de Tabla, la Federación de Karate ha tenido un viaje, una base de preparación a principio de año en Europa y nos hemos sacado los eventos clasificatorios también. O sea que, si bien nuestra prioridad es el deporte olímpico, prestamos apoyo a los deportistas no olímpicos puntualmente, caso por caso. Una pregunta para Scott. El gobierno de Estados Unidos no apoya financieramente o económicamente al deporte. Sin embargo, ¿hay alguna política de deducción de impuestos para las empresas privadas, siempre y cuando estas apoyen al deporte? Is this mic working? That's a great question. We are a charitable organization, meaning that donations to the United States Olympic Committee, and the same is true of each of our 47 federations, donations are tax deductible. And that's a significant part of where we think we can grow our revenue. We have over 800,000 United States citizens that give us money every year. The average gift size is $27. That support is important not only financially, but it's important because we have so many of our citizens engaged. That was a very good question. Una pregunta para el señor José Quiñones. ¿Por qué en muchos casos la vida del deportista de un atleta termina cuando ingresa a la universidad? ¿Y cómo, y como gobierno, cuál sería la solución para que el deportista siga entrenando y formándose en una profesión? Buena pregunta. Siempre hemos dicho que la universidad es el cementerio de los deportistas. En primer lugar, lo mencioné en la exposición anterior, cómo el deportista no recibe el suficiente apoyo y por lo tanto los padres también, en estos casos, cuando el chico o chica ya cumple los 18 años y ingresa a la universidad y dice, déjate de tonterías, ahora ponte a estudiar, esta es tu futuro. Una frase típica de los hogares peruanos. Pero además de eso, las universidades tienen horarios rígidos y que muchas veces están, digamos, en las mismas horas del entrenamiento de los deportistas. Además, cuando el deportista representa al país en el exterior, la universidad, la mayoría de las universidades no dan los permisos correspondientes. Es más, no les postergan los exámenes y por lo tanto los deportistas pierden ciclos muchas veces cuando eligen competir por el país. Entonces, esto es mayoritario a nivel nacional. Mientras que en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, es un motivo de orgullo de una universidad tener un deportista de alto rendimiento. Es más, las universidades se pelean a los grandes deportistas como imagen de la universidad. Aquí no, aquí los esconden. Y por el contrario, hay profesores que les dicen claramente en clase, usted escoja si quiere ser profesional o un deportista. Cuando al ser revés, la capacidad de un deportista para ser un ejemplo en una carrera debería aprovecharse por parte de la universidad peruana.
¿Qué se puede hacer como gobierno? El gobierno ha legislado. El gobierno ha legislado, por ejemplo, diciendo que las delegaciones peruanas, los integrantes de las mismas, sean entrenadores, dirigentes o deportistas, automáticamente se les debe dar permiso de sus centros de trabajo y de sus centros de estudios. Casi nadie lo cumple. Entonces tenemos entrenadores de colegios, hemos querido becar, por poner un ejemplo de becas, que iba a regresar ese profesor a ese colegio a dar un mejor servicio y no le han dado permiso. Y hemos tenido deportistas que les han negado permiso para participar por el Perú, y al escoger participar por el Perú han regresado teniendo claro el reto cero del examen. Entonces, no es un problema de ley. Las leyes existen. Las leyes existen también que el deportista puede ingresar directamente a la universidad, pero tampoco se cumple. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? No tanto como gobierno. El gobierno podría dar incentivos a las universidades, por ejemplo, que el costo de la carrera del deportista que se le beca se deduzca de los impuestos que pague esa misma universidad, por ejemplo. Entonces la universidad tendrá un tope de, por ejemplo, 100, 200 personas por universidad para entregar becas y va a estar peleando los mejores deportistas. Lo otro es más de la sociedad. El problema que hemos hablado aquí es, si todos estamos de acuerdo que el deporte es bueno y que el deporte es necesario, ¿por qué nunca hemos tenido una protesta generalizada cuando, por ejemplo, se cortaron los profesores de educación física? O cuando una delegación se queda sin poder viajar, o cuando vemos que los países vecinos nos superan 35 veces en la inversión en el deporte, porque no conceptuamos la importancia del deporte. Y ahí viene el problema, porque si una universidad que le niega el permiso a un deportista tuviera un plantón universitario o tuviera un pronunciamiento del tercio estudiantil que dijera no puede usted volver a hacer esto, entonces la universidad se preocuparía. Pero la mayoría de los estudiantes no toman en serio tampoco el deporte y por lo tanto no hacen causa común con otros estudiantes que son afectados por practicar el deporte. Fíjense que finalmente es un tema de una actitud que debemos tener como sociedad hacia el deporte, y eso se irá reflejando en todas las instituciones. Nuevamente, me gustaría instaurar un premio del Comité Olímpico Peruano para ser entregado todos los años a un ranking de universidades que apoyen el deporte y publicitar la participación de las universidades en apoyar a sus deportistas. Me parece que esta idea nos permite instaurarlo, y el próximo año, cuando entreguemos el premio de la Antorcha Olímpica, que es el premio mejor deportista del Perú, lo esperamos siempre en el Congreso de la República, vamos a hacer el premio a la universidad que más apoye al deporte de sus estudiantes y que dé las facilidades a sus deportistas para representar al país. No sé si servirá de mucho, pero al menos servirá de algo para premiar a quien así se lo merezca y beneficio al país a través de promover el deporte en sus centros de estudios. Más de eso depende de la conciencia de las universidades, de los estudiantes, compañeros de los deportistas y de la población en general. Bueno, una pregunta para Scott. ¿Cuáles son los beneficios de tener un sistema universitario versus un sistema de clubes, lo cual es usado prácticamente en todos los países del mundo? I think either system can work. Both systems have worked well around the world. I think for us, we feel very fortunate to have the university system in some sports like swimming and gymnastics and wrestling. We wouldn't be competitive at the Olympic Games unless we had university programs. It's critically important to us. One of the things that we're finding is that our universities are training not only American sportsmen, but sportsmen from around the world. And we counted last year, there's over 500 medals that have been won over the last 20 years from athletes who attended college in the United States. So our system is working very, very well, not only for Americans, but for everyone around the world. The club system is just different. And
for whatever reason in the United States, mostly because of the way the sport of American football developed in the United States, there is a lot of camaraderie and feeling around your university teams. And what was once just football has really now been extended to many, many sports. And Jose's idea of giving a prize is a very, very good one. This year, for the very first time ever, we gave a prize to the president of each university that had an Olympic medalist, either the athlete or the coach. And it was very, very meaningful to these college presidents because before, there was a very weak link between the U.S. Olympic Committee and university presidents and university athletic directors. And so, Jose, I think that's a fantastic idea. I think you will find that the colleges and universities love being associated with the power of the Olympic symbol and the Olympic movement. So it's a good idea. Una pregunta para el señor Quiñones. ¿Cuál es el papel del gobierno local, específicamente de las municipalidades, para el desarrollo del deporte en el Perú? El mundo tiene las municipalidades como la institución promotora del deporte, sobre todo desde temprana. A nivel del mundo, las municipalidades controlan, por ejemplo, los colegios y por tanto la educación. Y si no es así, o también cuando fuera así, los complejos municipales deportivos, donde los niños aprenden la base del deporte. La base. Ahora, a nivel del mundo, ya empieza a variar desde ese punto. Hay, por ejemplo, el caso cubano, donde se tienen las escuelas de identificación de talentos, donde los mejores talentos que se identifican en la base pasan a ser reunidos en estas pequeñas escuelas, donde lo que es el INDER, lo que sería el Ministerio del Deporte, califica, capacita y controla a los profesores y entrenadores de educación física y deportes especializados que acuden a esas escuelas de identificación de talentos para después llevarlas a los centros regionales de deporte federado para finalmente ir a los centros de alto rendimiento, que en el caso de Cuba es Cerro Pelado y Cardín, para el caso juvenil y mayores. Entonces, sí, a nivel del mundo los municipios promocionan el deporte porque lo entienden como una forma de desarrollar la salud ciudadana y el entretenimiento ciudadano. Entonces, de ahí, de esa base, el sistema federado, ya sea una primera intervención del gobierno o una mayor intervención del municipio, deben identificar los talentos. Nosotros, en colaboración con el IPD, acabamos de terminar el manual de identificación de talentos para el Perú. En base a todos los criterios usados internacionalmente para identificar el talento en diferentes disciplinas deportivas, hemos hecho 8.500 test. O sea, con ese manual hemos hecho 8.500 comprobaciones en 18 regiones del país para poder determinar para la idiosincrasia, para el biotipo preponderante del país, cuáles son los test o pruebas para determinar los talentos en la población educativa infantil. Esto queremos lanzarlo como una campaña a nivel nacional con el Ministerio de Educación. Hemos esperado el cambio de gobierno para esto, para empezar a dar una herramienta al Estado, Ministerio de Educación, y a los municipios para saber quién o quiénes, en qué deportes en sus ciudades podrían recibir un apoyo porque son potenciales talentos. Entonces el municipio es la pieza clave. Nadie reemplaza el municipio en el mundo. Por lo tanto, ojo para los que están estudiando aquí la carrera. Tenemos 3.000 municipios susceptibles de esta labor del Perú. Y por lo tanto, tenemos 3.000 plazas de trabajo posibles en el Perú para esta labor. Entonces, los municipios deben recibir la orientación, en el caso del Comité Olímpico la está brindando por los manuales, la orientación desde el punto de vista del Estado y la colaboración del Ministerio de Educación para los colegios y del sistema federal para poder encadenar nuevamente, si el municipio hace masificación y no está ahí el Estado y el sistema federal, se pierde el talento. Yo lo dije hace 10 años en el Congreso.
lo peor que podemos hacer es ofrecer oportunidades y no darlas, porque el deportista es un ciudadano ejemplar que aporta por sí todo su esfuerzo en beneficio de ¿qué? De una satisfacción para el país, y por lo tanto no podemos frustrarlo en esa carrera. Si nosotros comenzamos a masificar, debemos estar preparados para tomar ese deportista y llevarlo hasta el alto rendimiento si su capacidad le permite. Llegando a su respuesta, acá tengo otra pregunta, diciendo si sería oportuno crear el Ministerio del Deporte. Sí y no. Hay países como Estados Unidos que no tienen ministerio. Hay un ejemplo muy simpático, que es el de Alemania, que tenía el Ministerio del Deporte, y ahora el Comité Olímpico Alemán ha, digamos, tomado las funciones del Ministerio del Deporte. Tenemos el caso de Ecuador, donde existe un Ministerio del Deporte, pero el alto rendimiento lo maneja el Comité Olímpico Ecuatoriano, con todas las federaciones. O sea, hay ejemplos de ministerios, pero el ejemplo para el Perú no puede ser el mismo que para Estados Unidos, Cuba, Ecuador. El desarrollo del sistema deportivo nacional en cada país ha comenzado de una manera distinta. En Estados Unidos, cuando no se hablaba del deporte, compitieron en 1936 en Atenas, y por lo tanto, de ahí en adelante, el desarrollo del deporte en Estados Unidos estuvo ligado al Comité Olímpico Norteamericano. El Perú participó en el 36 por primera vez en los Juegos de Berlín y por colecta pública. Otra realidad totalmente distinta. Y aquí, ¿yo qué diría? Más allá de un Ministerio del Deporte o no, sí debe haber un trabajo conjunto entre el IPD o cualquier entidad que supere o emule el IPD, de acuerdo a la nueva legislación que se quiera dar, el Comité Olímpico Peruano y el sistema federado. En la medida que trabajemos juntos, el nombre que le quieras poner es indiferente. En la medida que no trabajemos juntos y el IPD quiera, por ejemplo, copiar el sistema federado o crear un sistema artificial paralelo, fracasaremos. No hay país en el mundo que tenga suficientes recursos para tratar de suplantar al sistema federado. Y el Perú, por supuesto, no es uno de ellos. El ejemplo es los países, pequeños o grandes, que han triunfado en el deporte, lo han hecho priorizando recursos, trabajando en el sistema federado, trabajando con su comité olímpico, desarrollando el alto rendimiento, basándose primeramente en la masificación que permita alimentar el alto rendimiento. Esa es la forma. Llame el ministerio no, es un apodo. Perfecto. Bueno, debido al tiempo tenemos que cortar, vamos a poder responder todas las preguntas. Sin embargo, muchas gracias por las respuestas. Más bien invitamos a Raúl Rosales, coordinador de la carrera de Administración y Negocios del Deporte, a realizar el cierre de la conferencia. Bueno, solamente tomando un par de minutos para agradecerles por su participación. La carrera de Administración y Negocios del Deporte nació con un claro desafío de apoyar el desarrollo del deporte de alto nivel acá en el país. Creemos que con estos espacios se van a ir generando las conclusiones y las alternativas para poder ir desarrollando el deporte de alto rendimiento en el Perú. Creemos que estamos en un nivel en el cual todo lo que nosotros tengamos va a sumar en esta línea, y solo me queda agradecerle nuevamente, agradecerle a Scott, a usted por las exposiciones. Creemos que el aporte de esto es realmente valioso para todo lo que viene en el futuro. Muchas gracias. Gracias, señor Rosales. Agradeciendo la presencia del señor Scott Blackmon y del señor José Quiñones en esta conferencia, lo despedimos con un fuerte aplauso. El desafío de manejar una carrera nueva en el país que no tiene ningún antecedente es justamente eso, un desafío. Y para eso lo que le quisiéramos pedir es que en los folletos que ustedes han recibido hay unas encuestas donde tratamos de agrupar a las personas que están actualmente presentes aquí, tanto alumnos, representantes de instituciones deportivas como representantes de colegios, para recoger sus opiniones. El desafío es grande y todos somos parte de este desafío. Necesitamos que ustedes nos apoyen
respondiendo algunas preguntas para nosotros poder programar las actividades que se vengan en el futuro. Solamente quería dirigirme brevemente a los representantes de colegios, porque con ellos es donde nosotros tenemos nuestra labor más directamente, al ser una universidad, para presentarles qué es lo que tenemos para ellos. El 30 de octubre del año 2007, la FIFA decidió que el Mundial de Fútbol se iba a realizar en Brasil. ¿Por qué es importante este hecho? Porque cuando se presentan este tipo de situaciones, se comienza a armar toda una planificación alrededor de la meta que todos los que están vinculados a un deporte cualquiera deben tener para poder llegar a la meta. El desafío es, una vez que se presentan este tipo de situaciones, es cómo llegamos. Y para eso se nos presenta justamente el desafío, y quien debe manejar todo esto es el administrador deportivo. Lo que tenemos preparado para los colegios es una charla rumbo al mundial, sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta un administrador deportivo. De hecho, aquí pongo rumbo al mundial, no pongo de fútbol. El fútbol es solamente uno de los deportes. De hecho, el mundial se organiza en todos los deportes. Pero a partir de la experiencia del fútbol, ver todas las oportunidades y los desafíos que alguien que estudie esta carrera puede enfrentar en el futuro. Esta es una charla que la tenemos para los colegios que lo deseen. Les pido por favor a los representantes que estén interesados en esta charla que la marquen y pongan las fechas tentativas en las cuales se podría dar. Y luego otro relacionado a eventos deportivos. Esto es una foto del Super Bowl, que es el evento deportivo mundial más grande. Y la idea es, bueno, ¿cómo es que normalmente se pueden organizar eventos tan grandes? En el Perú no tenemos eventos deportivos tan grandes. De repente los eventos deportivos que tenemos son más de este tipo, son más del día a día. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que para que tú puedas organizar eventos chicos o eventos grandes, debes saber cómo hacerlos, y hay toda una especialización en esto. ¿Qué es lo que proponemos también para los chicos de quinto y secundaria y los colegios que estén interesados? Es un curso sobre cómo organizar eventos deportivos, donde los colegios que estén interesados les vamos a dar unos manuales que se han preparado aquí con los profesores de la carrera, y donde ellos van a tener una experiencia no solamente teórica sino también práctica de organizar un pequeño evento en el colegio, de tal forma que vayan viviendo de alguna forma qué es lo que hace un administrador deportivo. Quería tomarles solamente unos minutos para comentarles esto, para agradecerles nuevamente por su tiempo, pedirles que nos llenen las encuestas que nos van a ayudar para las acciones futuras de la carrera. Muchísimas gracias.